Buenas, ¿se escucha? ¿Me ven? Buenas tardes. ¿Todo perfecto? Hola. Sí, se le escucha, profesor. Buenas tardes. Ya. Ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a desarrollar una nueva sesión el día de hoy. Ya, mucho gusto. Comenzamos recordando justamente las actividades que se nos aproximan este día. En estos días tenemos la segunda evaluación continua que se va a dar justamente el día 23. El día 23 es nuestra segunda evaluación continua, ¿no? Y ahí tenemos la evaluación en parcial el 26 de febrero. Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, se podría decir. Dice, adelante, mucho gusto, buenos días, buenas tardes, perdón. Vamos a hablar sobre instrumental en odontología. Vamos a hablar sobre los diversos tipos de instrumental, pero nos vamos a enfocar solo hoy en los instrumentales utilizados para diagnóstico o exploración. Vamos a hablar sobre instrumentos utilizados en odontología, específicamente aquellos que son de diagnóstico o exploración. Para nosotros, ¿qué es un instrumento en odontología? Bueno, un instrumento, ¿se escucha? ¿Sí, no? ¿Sí, no o no? Profesor, se escucha bajito. Bajito. Ya. Voy a dar más fuerte entonces. Un instrumento de uso odontológico o dental es aquel que se puede coger con la mano y que es necesario para realizar diversas técnicas bucodentales. Y puede ser de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, se puede clasificar en instrumental de mano e instrumental rotatorio. Se puede clasificar en instrumental de mano e instrumental rotatorio. ¿Qué es un instrumental de mano? El instrumental de mano es un instrumento dental que está diseñado justamente para que pueda funcionar respondiendo a los movimientos de nuestras manos, ¿no? A los movimientos del operador del dentista, ¿no? Sin ningún otro tipo de fuente de energía. Entonces, el instrumento dental de mano es aquel instrumento dental utilizado justamente para poder funcionar respondiendo a los diversos movimientos que va a tener el operador, ¿no? Sin ningún tipo de fuente de energía. Este es un tipo de instrumento dental de mano, en la cual se puede clasificar en instrumentos rígidos e instrumentos articulados. ¿Qué es un instrumento rígido? Es aquel instrumento que no tiene articulación, que no tiene bisagra. Por ejemplo, tenemos la sonda periodontal, tenemos, también tenemos la cureta, por ejemplo, ¿no? Cureta, sonda, explorador y demás. Son instrumentos dentales, lo que acabo de mencionar. Y los instrumentos articulados son aquellos que presentan un sistema de apertura y cierre. Sí, mira, abre, cierra, como una bisagra, se podría decir. Por ejemplo, los forceps. Los forceps son aquellos que se utilizan para la extracción de dientes. Los forceps tienen un sistema de apertura y cierre, ¿no? Entonces eso cumple con la teoría, ¿no? Entonces tenemos instrumental dental de mano, tenemos también instrumental dental rotatorio. ¿Qué es un instrumento rotatorio? Un instrumento dental rotatorio es aquel que esté diseñado justamente para ser accionado mediante una fuente de energía, ¿no? Puede ser tanto interna como externa, que justamente va a recibir aquella potencia necesaria para que funcione como debe ser. Tenemos, por ejemplo, acá la famosa pieza de mano, ¿no? La pieza de mano es el taladrito, ¿no? Eso que
con la que hacen la preparación en el diente, en el huequito, ¿no? La pieza de mano es considerado un instrumental rotatorio, por ejemplo. Tenemos también el micromotor, que va acompañado con un contraángulo, ¿no? Todos esos instrumentos rotatorios tienen como fin colocarse ahí una fresa. Una fresa es como un aditamento que se le coloca para poder funcionar, ¿no? Por ejemplo, le ponemos una fresa a la pieza de mano de alta velocidad o el taladrito, ¿no? Para que justamente tenga la función de poder, por ejemplo, hacer esa cavidad en el diente para poder ser restaurado, ¿no? También se puede poner fresas, más bien dicho, fresones, ¿no? Fresas de baja se llaman, ¿ya? En la pieza de baja, ¿no? Acompañado muchas veces de un contraángulo. En la pieza de baja se puede colocar fresas también, fresas largas, por la cual justamente generalmente es utilizado para el laboratorio dental. Y cuando se utiliza contraángulo puede ir justamente, por ejemplo, un cepillo profiláctico, una escobilla profiláctica, para hacer, por ejemplo, limpieza dentales y demás. Entonces, estos son instrumentos rotatorios, ¿no? Que requieren una fuente de energía, ¿no? En este caso, energía justamente de la unidad dental, ¿no? De la unidad dental, esta es esa fuente, ¿no? No solamente es con la mano, ¿no? Entonces, requiere una energía de la propia unidad dental, sencillamente, ¿no? Es un instrumental rotatorio, ¿no? A diferencia del otro que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, los instrumentos en odontología se clasifican de múltiples formas. Se van a clasificar de múltiples formas. Pueden clasificarse, por ejemplo, según su parte activa, según el material que el cual está hecho y según la indicación o especialidad. Por ejemplo, dice, eh, clasificación del instrumental en odontología según su parte activa. La parte activa es la que va a tener en función. Por ejemplo, aquí vemos en el dibujito una imagen que en los dos extremos tiene como dos partes activas, ¿no? En la parte más superior y en la parte más inferior. Entonces, si fuera simple, solo tuviese un lado, y en este caso es doble, porque la parte que va a funcionar es en ambos lados, ¿no? También se clasifican los instrumentos en odontología según su material, el cual está conformado. Puede ser acero, acero inoxidable con plasma de nitrato de titanio, aluminio y plástico. De todas estas, la que más se utiliza, ojo, a más se utiliza es el acero inoxidable, que es la más frecuente y que más se utiliza, ¿no? De todas estas, la de menor calidad sería el plástico, ¿no? También hay instrumental en odontología de plástico. Por ejemplo, tenemos unas curetas, ¿no? De plástico y demás instrumentos de plástico utilizados en odontología. También tenemos que los instrumentos de odontología se pueden clasificar según su función o indicación. ¿Por qué? Cada especialidad de la odontología se utiliza sus propios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, primeramente, ¿qué especialidades hay? Por ejemplo, tenemos odontopediatría, que trata los dientes de los niños, ¿no? De los infantes, ¿no? Odontopediatría, tenemos cirugía bucal y maxilofacial, especialidad de odontología, que justamente trata afecciones a nivel oral, ¿no? Tenemos también implantología, que también es una especialidad de odontología que se encarga justamente de estudiar sobre los implantes dentales que se colocan a la persona cuando hay una pieza ausente, ¿no? Periodoncia, que estudia justamente los tejidos que rodean al diente, ¿no? Tenemos también odontología restauradora, ¿no? Prótesis, rehabilitación oral, ¿no? Las prótesis, eso que se colocan a los abuelitos o a las personas que han perdido dientes, ¿no? Tenemos también de laboratorio e instrumentos que son específicamente de laboratorio dental, con la cual trabaja el técnico dental, ¿no? Fresones, escobillas y demás, yeso, ¿no? Y demás instrumentos, ¿no? Y demás productos que también utilizan, ¿no?
espátula, ¿no? Diversos materiales, y insumos también utiliza diferentes. Entonces se puede clasificar según eso. Entonces, hoy día solo vamos a hablar sobre aquel instrumental utilizado en diagnóstico, ¿no? Solamente aquel instrumental utilizado en diagnóstico o exploración, sencillamente. Entonces, esa es una clasificación también que les doy al instrumento, pero también se puede clasificar el instrumento dental eh, en dos partes. Habían dicho, tenemos acá la parte activa y la parte inactiva, dos partes, parte activa y parte inactiva. La parte activa es la que justamente se puede decir que se utiliza para realizar la función, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos un explorador, ¿no? Esas puntitas que ves ahí de la parte activa es para que justamente se pueda detectar alguna diferencia normal, ¿no? Que se da justamente en la anatomía dentaria, ¿no? Va a pasar esa puntita activa por los surcos, fisuras del diente, ¿no? Para detectar algún tipo de hundimiento y u otro para que esté sospechoso de caries, ¿no? Tenemos también la parte inactiva, o también conocida como mango. Desde ahí es donde se puede sujetar, ¿no? Por lo general tiene ciertas marcas, ¿no? Para hacerlo rugoso y así evitar que se resbale de nuestras manos, ¿no? Y la parte activa siempre está dependiendo justamente del tipo se puede decir, el tipo de forma, ¿no? Que tiene justamente según el instrumento. Entonces va a variar, no siempre es igual la parte activa, ¿no? Entonces el mango va a ser con marcas para que sea rugoso y evitar así que se resbale de las manos del operador, no sencillamente. Y así puede mejorar su precisión, ¿no? Se puede decir su precisión, se va a sujetar, se puede decir, ¿no? Sencillamente. Entonces, también se puede clasificar así, ¿no? Bueno, comencemos hablando sobre instrumental de diagnóstico. Tenemos al explorador. ¿Qué hace el explorador? Yo les dije al inicio que hacía el explorador. El explorador tiene como función examinar los dientes a través de la palpación. ¿Con qué fin? Va a buscar algún proceso o elemento patológico o anómalo. Se puede decir que principalmente es caries o algún tipo de cálculo dental que es placa dura mineralizada, ¿no? Eso es lo que va a buscar el explorador. Este instrumento se considera como un instrumento básico para la exploración oral, ¿no? Que por lo general es hecho o fabricado por acero inoxidable, ¿no? Formado por un mango con superficie rugosa, extremos afilados y delgados. Entonces, eso podemos decir, ¿no? Sencillamente, ¿no? En conclusión, este instrumento llamado explorador se utiliza para examinar los dientes a través de la palpación, para buscar algún proceso patológico, ¿no? O anómalo. Los más conocidos son la caries dental y el cálculo dental, ¿no? Que son placadura mineralizada, lo que se forma justamente por la mezcla de restos alimenticios, saliva y diversos microorganismos. Por ejemplo, tenemos Streptococcus mutans, por ejemplo, ¿no? Debemos recordar que todos los instrumentos tienen su técnica de esterilización, la forma que se debe esterilizar, ¿no? Entonces, el deber del asistente dental es tener todo listo para que el operador pueda desempeñar su función correspondiente. Debe estar todo esterilizado con sus empaques, ¿no? Y disponible para que el operador lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene, se podría decir en cierta parte del asistente dental, ¿no? Como apoyo, justamente. Entonces, esta exploración es un instrumento de diagnóstico, instrumento de diagnóstico, el famoso explorador. Así como tenemos al famoso explorador, también tenemos al espejo dental o espejo bucal. Tenemos también
al espejo dental o espejo bucal. Se puede decir que este espejo bucal es un instrumento básico para la exploración oral, para ser más específico, ¿no? Está conformado por un espejo de cristal que tiene una forma redondeada, como vemos en la imagen, ¿no? Que justamente finaliza en un vástago adaptable a diversos tipos de mangos. El espejo tiene como se puede decir, una forma redondeada en la cual termina. eh, y encima de él se coloca un manguito para que se pueda sujetar, para que pueda sujetar el operador. Se puede decir que está formado por dos partes, ¿no? El espejo propiamente dicho, que tiene justamente eh, como un vástago para adaptar un mango, ¿no? Y el mango se coloca para que pueda agarrar el operador. ¿Por qué se hace así? Porque muchas veces el espejo se puede romper. Entonces, para evitar que todo se descarte, entonces simplemente se cambia la parte del espejo, ¿no? ¿Qué función tiene este espejo bucal? Bueno, el espejo bucal le va a proporcionar al operador una visión indirecta de la cavidad oral, propiamente dicho, para poder así realizar un correcto diagnóstico, ¿no? Y permite justamente también la separación de labios, las mejillas y la lengua, para justamente una correcta exploración, ¿no? Entonces, eso podemos decir con respecto a la función que tiene el espejo dental o espejo bucal, ¿no? También se utiliza, ¿no? Es considerado también un instrumento de diagnóstico, sencillamente. Bueno, tenemos también a la pinza algodonera, también conocida, se puede decir como pinza de algodón, ¿no? O pinza biangulada. Tiene varios nombres en realidad esta pinza. Se puede decir que este instrumento puede ser también fabricado con acero inoxidable, ¿no? Y va a estar formado por un mango en el cual se puede sujetar y por puntas lisas dentadas a los extremos. El mango que posee esta pinza algodonera se puede decir que es muy potente, ¿no? Porque justamente evita que las puntas se crucen, ¿no? Se puede añadir que este instrumento dental se puede decir que es muy flexible y preciso, ¿no? Y está disponible en múltiples tamaños para el operador. ¿Cuál es la función que tiene esta pinza algodonera? O también conocida como pinza de algodón, o también conocida como pinza biangulada. ¿Cuál es su función? Su función simplemente es agarrar o transportar objetos, materiales, ¿no? Hacia el interior o exterior de la boca, ¿no? Puede agarrar, por ejemplo, algodón, ¿no? Y u otros, no solamente está especializado para agarrar algodón, puede agarrar otros eh, instrumentos, objetos, material o insumo, ¿no? Justamente hacia el interior de la boca, ¿no? O el exterior, ¿no? Sencillamente. Entonces eso podemos decir con respecto a la pinza algodonera. Tenemos también la sonda periodontal. La sonda periodontal es también conocida como sonda de exploración de la OMS, también conocida como sonda de exploración de la OMS. ¿Qué significa las siglas OMS? ¿Qué Organización significa? Mundial de la Salud. Claro, las siglas OMS significa Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿con qué fin se va a utilizar este instrumento o conocido como sonda periodontal? ¿Con qué fin crees que se utiliza? Bueno, también va a ser considerado un instrumento de exploración,
También es considerado un instrumento de exploración oral, ¿no? Que está fabricado, también puede ser fabricado por acero inoxidable, ¿no? Este va a estar formado justamente por un mango que va a presentar una superficie que puede ser tanto lisa como rugosa, ¿no? Tiene un extremo afilado y delgado, ¿no? Y si aparte extrema también tiene una punta redondeada que posee marcas negras. Cada uno mide aproximadamente 1 milímetro. Es como una regla que se utiliza justamente para medir el surco gingival, el nivel de retracción que puede tener la encía, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces se puede decir que como función tiene la sonda periodontal o sonda de exploración del OMS, tiene como función examinar el surco gingival para buscar si existe algún tipo de sangrado o hemorragia o cálculo o bolsa periodontal, ¿no? Entonces, también se puede utilizar para el diagnóstico de la carie dental. Tiene en realidad muchas funciones, ¿no? Bueno, este también es considerado, según el autor, un instrumento de diagnóstico, también va a ser considerado un instrumento de diagnóstico de la famosa sonda periodontal, no sencillamente. Bueno, según otros autores, van a considerar también la cámara intraoral. Algunos autores también lo consideran como un instrumento de diagnóstico. ¿Por qué? Porque la cámara intraoral se puede decir que es un sistema de magnificación, ¿no? Que constituye justamente un elemento indispensable utilizado para el diagnóstico. Y también esto permite fidelizar al paciente. Se puede decir que su forma de lapicero permite justamente un fácil acceso a la cavidad oral, ¿no? Tiene como función la cámara intraoral poder obtener imágenes dentro de la boca, ¿no? Y también poder observar diversos trastornos, patologías que puedan afectar a nuestros dientes, ¿no? Como caries, fracturas y demás. También se le puede poner zoom, ¿no? Puede obtenerse visualizaciones aumentadas, ¿no? Justamente para poder dar un mejor diagnóstico, ¿no? Puede estar acompañada con la conexión hacia un monitor que permite reproducir la imagen que se ve en vivo, ¿no? Entonces esto va a ayudar al profesional a poder explicar justamente al paciente qué procedimiento se va a realizar a través del diagnóstico realizado en el paciente, ¿no? Esa camarita es como la cámara del celular, solamente que tiene una forma ergonómica del lapicero, ¿no? Entonces, muchas veces lo utilizan, ¿no? No todos los odontólogos lo utilizan, algunos nada más, pero también es considerado un instrumental de diagnóstico, ¿no? La famosa cámara intraoral, ¿no? Sencillamente. Así como tenemos esta cámara intraoral, también va a ser considerado como un instrumento de odontología, de diagnóstico, el famoso equipo detector de caries. Existe un equipo que detecta caries. Se puede decir que es un aparato utilizado en la actualidad justamente como complemento para el diagnóstico. Obviamente las caries, ¿no? ¿Este cómo actúa? Bueno, este equipo va a producir una especie de láser que va a generar un rayo que va a incidir, ¿no? A nivel de los tejidos dentales alterados, ¿no? Entonces, esto va a generar un tipo de color, ¿no? Sobre el diente. Entonces, las zonas afectadas por sustancias como la caries, ¿no? Como ese factor, simplemente va a tener un color fluorescente, se puede decir fluorescente, lo cual va a permitir su fácil diagnóstico, ¿no? Es como un láser que va a producir, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar, va a detectar la caries, ¿no? Y reconocer también así algún tipo de cambio patológico que se pueda dar en el paciente, ¿no? A nivel de los tejidos dentales, ¿no? Sencillamente. Entonces, eso es lo que va a tener como función justamente este equipo o aparato de diagnóstico llamado equipo detector de caries, sencillamente, ¿no? Algunos odontólogos lo utilizan, algunos no, es libre, ¿no? No es obligatorio en realidad. Bueno,
Tenemos también los materiales que son utilizados justamente para apoyo de diagnóstico. ¿Qué materiales son utilizados para apoyar en el diagnóstico del paciente de odontología? Tenemos, por ejemplo, los cocodrilos. Los cocodrilos son como unos clips de baberos, ¿no? De baberos dentales. Nosotros le decimos campos dentales. Campo dental se puede poner bajo la mesa de trabajo y se puede poner también a nivel del pecho del paciente, ¿no? Para evitar que salpique algún tipo de secreción o de repente manche la ropa del paciente. Entonces son clips, ¿no? Como unos clips de babero flexibles que van a soportar, por ejemplo, el campo dental, ¿no? Para pacientes en odontología. Ahí les he puesto uno de plástico y uno de metal, para que tengan referencia. Si existe completamente de metal y uno que es justamente de plástico en la mayor parte del centro, ¿no? Y los extremos sí son de metal. Entonces, eso podemos decir sobre este material de apoyo de diagnóstico llamado el cocodrilo. Tenemos también, tenemos también otro material de diagnóstico, perdón, otro material de apoyo diagnóstico. Tenemos la cánula de succión o suctor. Tenemos la cámara de succión o suctor. ¿Qué es eso? Bueno, primeramente, esta cánula es de un material plástico que va a tener dentro una varilla metálica en su interior, ¿no? Que va a permitir poder ser flexible y moldeable. Entonces una persona puede agarrarlo y doblarlo todo completamente y quedarse así en el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué dice? Correcto. Claro, para succionar saliva. Claro. Este suctor, por ejemplo, para el apoyo diagnóstico, ¿no? Hay pacientes que producen mucha saliva, ¿no? Entonces, eh, lo ponen en la boca y absorbe, ¿no? Aspira, justamente. Pero no solamente se utiliza para absorber saliva, como mencionas, para aspirar, justamente, ¿no? Este suctor puede aspirar, por ejemplo, fluidos como la sangre, saliva, agua, ¿no? También puede aspirar agua, ¿no? ¿Qué dice, Rito? Claro, puede aspirar agua, sangre, algún líquido de irrigación, ¿no? Y demás. Se puede decir que es de un uso general, ¿no? En este caso es un material de apoyo diagnóstico, ¿no? Generalmente se utiliza en muchos procesos, no, no solamente va a ser un material de apoyo en diagnóstico nada más, ¿no? Bueno, ahora hablemos sobre otro material de apoyo, otro material de apoyo diagnóstico. Hablemos sobre los guantes. ¿Qué podemos decir nosotros sobre los guantes? Los guantes existen diversos tipos, tallas, diversas marcas, por la cual justamente se van a clasificar, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, guantes de nitrilo, guantes de látex. Los guantes de nitrilo son los de color. En la actualidad, ambos se utilizan. Hay doctores o operadores que utilizan estos colores, ¿no? En diversas áreas en realidad lo utilizan, ¿no? No solamente la parte dental. En muchas otras áreas también lo utilizan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un guante de látex y un guante de nitrilo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien, a ver, ¿alguien alguna vez ha comprado algún guante de perdón, de nitrilo? ¿Ha usado quizás? ¿O no? Todos somos látex, guante de látex. ¿Alguien ha utilizado guantes de nitrilo? Está acá presente. Son esos guantes de colores que venden allá en las casas en Emancipación, por ejemplo. Ya. Los guantes que son fabricados en látex, se puede decir que son de material flexible, ¿no? Van a proporcionar una gran adaptabilidad y buena sensación al tacto y de fácil uso. Se puede decir que este látex es de origen natural, ¿no? Pero contiene cierta proteína que puede generar justamente en algunos casos una reacción alérgica, ¿no? En algunos muy pocos individuos, pero sí lo puede hacer.
En cambio, el otro no genera ningún tipo de reacción, ¿no? Estos guantes de látex muchas veces están envolvados con polvo, ¿no? Como por ejemplo el talco, ¿no? El talco. Los guantes de examen, que pueden ser de nitrilo, también son sintéticos. Bueno, estos son sintéticos, el otro es natural, ¿no? Este guante de nitrilo es sintético, también es resistente, ¿no? A las perforaciones, a algún tipo de químico, ¿no? Y demás. La diferencia con la anterior es que esta no causa reacción alérgica. Los guantes de látex no producen o causan ningún tipo de reacción alérgica. Eso podemos decir, ¿no? Pero también son buenos, ¿no? Tienen flexibilidad, estabilidad, tacto, confort y demás características muy positivas con respecto a los guantes. ¿Cuáles son ustedes? Los blancos, ¿no? Yo les he visto a todos con los Sí. guantes blancos, la tradicional. También hay diferencia de precio, ¿no? Los guantes nitrilo son un poquito más caros. ¿Cuánto está costando una caja de guantes en la actualidad? A ver, ¿quién ha comprado por caja una cajita así de... Creo que vienen 100 guantes, creo, una cajita. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto cuesta una caja de guantes? Ustedes compran por unidad, ¿no? No se puede saber entonces. Bueno, la cosa es que los guantes nitrilo son un poco más caros, ¿no? Entonces los guantes de látex son de origen natural y los guantes nitrilo son sintéticos, ¿ya? Entonces son aspectos que también lo debemos considerar nosotros, ¿no? En la parte de los guantes, material de apoyo de diagnóstico. Ojo, son material de apoyo diagnóstico. Tenemos también los campos descartables. Los campos descartables son material de apoyo diagnóstico. Se puede decir que está elaborado con papel polietileno, que es justamente absorbente, resistente, no es justamente utilizado para evitar salpicaduras en el paciente, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de salpicadura de saliva, de sangre y demás, ¿no? En el paciente. Es como un protector, también evita que se manche la ropa, a veces, ¿no? Algún proceso quirúrgico, ¿no? Donde haya sangrado y demás, puede manchar la ropa. Entonces, este campo evita que se ensucie también la persona, ¿no? Entonces, también es considerable su uso, ¿no? ¿Alguien ha comprado alguna vez estos campos o nunca lo han comprado? Son económicos, creo que tengo entendido que por unidad son económicos, no son caros en realidad, ¿no? Bueno, entonces, el cocodrilo, ¿se acuerdan que les dije que había un cocodrilo, no? El cocodrilo se coloca detrás del cuello y en la parte de los extremos se va a adaptar al campo descartable. Ojo, por cada paciente se coloca un campo. Por cada paciente, no es que un mismo campo lo reciclo, lo guardo para utilizar en otro paciente. Paciente atendido, paciente que se le saca este campo descartable, ¿no? Y se bota, no se guarda. Entonces también eso es considerado este campo un material de apoyo diagnóstico para el operador, ¿no? Bueno, tenemos también eh, la bandeja, la bandeja de instrumental que también es considerado un material de apoyo diagnóstico. ¿Qué es la bandeja instrumental? Es una bandeja la cual se coloca justamente en la mesa de trabajo del operador, en este caso el dentista, ¿no? Ahí se colocan los insumos, perdón, los instrumentos que se va a utilizar en el momento. Por ejemplo, yo voy a hacer una exploración dental, voy a ver si hay caries dental u otro tipo de anomalía, quizás, una exploración. Entonces, encima de esa bandejita que está ahí en la foto, se coloca mi espejito, ¿no? Mi sonda, mi sonda periodontal y mi pinza de algodonera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con eso se trabaja, ¿no? Entonces, se puede decir que este material de apoyo diagnóstico es uno de los elementos más necesarios en toda la clínica, no en toda la clínica odontológica, porque ahí se colocan los elementos imprescindibles para llevar a cabo justamente nuestra consulta que se aplica justamente al paciente en la consulta dental, ¿no? Entonces, instrumento de diagnóstico
sentados se pueden poner ahí. Estos bandejas pueden ser metálicas, descartables como, perdón, de aluminio, hasta de plástico, ¿no? El plástico queda feo porque a veces se araña, ¿no? Entonces al final lo terminas botando. Lo demás, si no lo cuidas bien, se puede malograr también, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces no, nada es, en realidad nada es perenne, ¿no? Puede también fallar, malograrse, ¿no? Y demás. Entonces también son aspectos que se van a considerar con este material de apoyo diagnóstico, ¿no? Sencillamente, para aquellos que no me escuchan bien, tenemos también otro material de apoyo diagnóstico. Tenemos el tambor. El tambor es un recipiente cilíndrico que muchas veces es reutilizable, ¿no? No tiene asas de acero inoxidable, pero tiene una tapa hermética que justamente está hecho para almacenar diversos materiales dentales, ¿no? Se puede decir que se utiliza acá para poder guardar, por ejemplo, algodón, torunda de algodón, ¿no? También, ¿no? Y demás. Entonces, es utilizado también durante la exploración o diagnóstico dental, ¿no? Sencillamente. Ahí se guarda las gasas estériles, al algodón estéril, ¿no? Y demás factores. Entonces también es buena idea considerarlo, por supuesto, ¿no? Bueno, estoy seguro que este material sí lo han visto, ¿no? Es muy frecuente también verlo en el seguro, ¿no? Y demás, ¿no? Cuando van a medir cuando te pesan, cuando hacen cuando te miden, ¿no? Se ve que tienen esto, más grande todavía, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la unidad odontológica, la famosa unidad odontológica. ¿Qué es la unidad odontológica o unidad dental? Es una máquina que puede ser electrohidráulica o eléctrica o hidráulica. Se puede decir que se considera una herramienta electrohidráulica por lo general. Se puede decir que se puede articular, por ejemplo, a nivel de su respaldar, ¿no? Existen muchos tipos, diversos, ¿no? Hay unidades que son muy antiguas, hay unidades que son muy modernas en la actualidad. Entonces, con el paso del tiempo salen nuevos modelos, ¿no? Para el operador. Entonces, la función que tiene el asistente dental es mantener limpio y desinfectado este equipo, ¿no? Esta unidad odontológica. Entonces, eso podemos decir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los componentes de una unidad odontológica? Los componentes van a ser los siguientes. Tenemos lámpara, módulo, sillón, en la cual justamente va ubicado el paciente o la paciente que se va a tratar. Tenemos también la platina o bandeja, ¿no? La platina o bandeja puede ser de acero inoxidable, de aluminio, ¿no? Va encima justamente del módulo. Ahí se coloca un campo y encima va la bandeja de entrada con los instrumentos de diagnóstico, por ejemplo, ¿no? En este caso. Tenemos también el pedal. El pedal es aquellos botones que están en el piso, ¿no? Por la cual el dentista presiona y, por ejemplo, ¿no? El respaldar se levanta hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y demás caracteres. Está en el piso siempre el pedal. Son como unos botoncitos, ¿no se han dado cuenta que ustedes lo pisan? Gira la turbina, gira el micromotor, la pieza de baja, pieza de alta, ¿no? Entonces, se puede decir que en eso, esa es su función, ¿no? Sencillamente. ¿Qué dice para acomodar al paciente? Ya así, la silla para acomodar al paciente. Claro, en el sillón vas a acomodar al paciente, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Tenemos también la escupidera. La escupidera es aquella que está en la foto de superior. Ahí el paciente escupe, ¿no? Cualquier secreción salival que se le ha acumulado, ¿no?
o de repente por algún tipo de agua, también se puede llenar la boca de agua o de sangre, ¿no? Justamente cuando están sacando la extracción dental, en un procedimiento de extracción dental, entonces puede haber sangre en la boca acumulada y el paciente puede escupir justamente en la escupidera. Tenemos el eyector de saliva. En el eyector de saliva se coloca la cánula, ¿no? La cánula para poder absorber justamente el agua o la saliva u sangre, ¿no? Entonces ahí se coloca en el eyector o salida de la saliva. Tenemos también el dispensador de agua. Muchas veces estos equipos están conectados con una botella, ¿no? Que se le llama dispensador de agua. Una botella que está llena de agua, la cual permite justamente que el equipo odontológico pueda, a través de sus conexiones, transportar el agua, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la escupidera, esa agua limpia justamente lo que se escupió, ¿no? Y demás. Entonces es muy importante ese famoso dispensador de agua, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Justamente es importante porque va a circular por varias partes, ¿no? Precisamente. Bueno, podemos añadir que esta unidad odontológica o dental de por sí solo no funciona. Tiene que estar adaptado con una compresora, ¿no? Una compresora dental, la cual permite que la unidad dental, específicamente para ser más específico, la pieza de alta y de baja funcione, ¿no? Para hacer el trabajo de laboratorio, para hacer restauraciones y demás procedimientos odontológicos, es bueno también reconocer, ¿no? La importancia que va a poseer justamente. Bueno, aquí lo que vemos en la imagen es parte de una unidad dental muy antigua, en realidad. En la actualidad, ya no se ve mucho así, ¿no? Ya lo de los consultorios dentales ya se han modernizado, cada vez salen equipos más modernos, ¿no? Esta es una unidad, debe ser antigua, ¿sabes? Se ve un modelo muy antiguo, el blanquito, todo eso. Bueno, entonces, como componente de esta unidad dental tenemos a la famosa lámpara, la cual va a iluminar la boca del paciente, ¿no? También justamente aumenta la visión del campo operatorio. ¿Por qué? Porque estás iluminando la cavidad oral, el área que trabajas, por eso vas a mejorar, aumentando justamente la visión, no sencillamente. Bueno, se puede decir que su función es iluminar la boca del paciente. Su función de la lámpara de iluminación oral va a ser iluminar la boca del paciente. Esa es la función que va a tener la famosa lámpara, que es parte de unidad dental, se puede decir, ¿no? Sencillamente. Bueno, vamos a pasar un pequeño receso de esa última parte, con gusto. ¿Escucharon o no? Sí, profesor.
Buenos días, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, profesor, se le escucha. Más o menos. Bien. Bien. Ya, ojalá que se dé. Ya. Vamos a continuar con esta última sección de la tarde. Ya. Estábamos hablando justamente sobre la unidad dental, ¿no? Sobre sus componentes. En esta oportunidad vemos justamente la lámpara que justamente permite iluminar la boca del paciente para que el operador pueda trabajar, ¿no? Muchas veces el asistente es el que mueve, ¿no? Justamente esto para ayudar al operador para que justamente pueda trabajar, ¿no? Como una especie de apoyo, ¿no? Es importante porque así se puede aumentar el campo de visión de trabajo para el operador. Es muy importante justamente por eso el apoyo de parte del asistente, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas estructuras que posee esta lámpara. Esta lámpara tiene como una palanquita de encendido, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, ¿no? En la cual es como un interruptor que permite encenderse. También tiene el asa. El asa que está marcado ahí con la letra A es aquel en la cual se puede agarrar y mover para iluminar el campo de trabajo, ¿no? Interruptor on-off. También se puede aumentar la intensidad de la luz, ¿no? El brazo es flexible, puedes mover por muchas áreas, ¿no? De la unidad porque tiene un brazo que está unido a la lámpara, ¿no? Entonces es muy importante también conocer estos aspectos, ¿no? Muchas veces tiene como un foquito, ¿no? Se pone una bombilla que se suele quemar a veces con el tiempo. Es solamente reemplazar, no es tan caro, solamente se reemplaza, ¿no? Bueno, tenemos también que existen diversos tipos de lámpara. Hay unidades dentales que ya vienen incorporados en la propia unidad. Hay veces que las lámparas pueden estar empotradas en la pared, completamente alejadas de la unidad dental. Puede estar adherida al techo de la pared, perdón, al techo, ¿no? Del consultorio odontológico, ¿no? También puede estar en la pared. Hay algunos brazos, ¿no? Que justamente están brazos de lámparas que están empotrados en la pared, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que estar unido a la unidad odontológica, ¿no? Generalmente las unidades antiguas estaban separadas. Ahora en la actualidad hay modelos que ya están todo integrado en uno solo, ¿no? Por eso pesa más también, ¿no? Bueno, esta unidad odontológica se puede decir que va a estar unida, ¿no? Justamente eh, por varios aspectos. Tenemos acá el módulo. El módulo o mesa tiene elementos básicos justamente como la jeringa triple, la pieza de mano, el micromotor y la pieza de baja y el contraángulo, ¿no? Ahí se va a adaptar. La jeringa triple es aquel que puede producir, se puede decir, aire. Al presionar un botón sale aire y al presionar el otro botón sale agua, ¿no? Entonces va a haber un brazo, el cual va a estar unido, ¿no? Justamente este módulo con la unidad dental en los modernos, pero en los antiguos estaban separados, ¿no? Entonces en este módulo mesa, encima va a estar colocado una bandeja metálica, ¿no? Puede ser de acero inoxidable o de aluminio, en la cual justamente se puede colocar un campo, ¿no? Un campo descartable y encima de los instrumentos. Entonces, ese se puede decir, ¿no? Y estos instrumentos rotatorios, ¿no? Como micromotor, la pieza de mano, alta, ¿no? De alta velocidad, justamente van a responder al pedal, que son esos que presionas con el pie, ¿no? Para que pueda funcionar. La jeringa triple funciona justamente con los botoncitos que están ahí en imagen, ¿no? Entonces, se puede decir, ¿no? Sirve también, encima de este módulo se coloca su bandeja para que pueda ahí colocarse los instrumentos que se va a usar justamente, ¿no?
Bueno, ahora hablemos sobre el sillón dental del paciente propiamente dicho. Acá se va a colocar justamente el paciente, ¿no? Vemos que tiene varias estructuras o partes, ¿no? Por ejemplo, tiene un apoyabrazos donde el paciente puede colocar sus brazos, eh, cabezal donde coloca la cabeza, respaldar donde apoya su espalda y demás. Estas unidades dentales pueden ser eléctricas, semieléctricas o hidráulicas. Hidráulicas no utilizan electricidad para poder mover el respaldar hacia atrás o formar justamente una silla con un ángulo mayor de 180 grados, un promedio de 180 grados. Entonces, no es necesario que sea eléctrica. Las eléctricas dicen que es más cómodo utilizarlo, pero cuando se malogra es mucho más caro la reparación. Una unidad hidráulica de estas es más económica la reparación, no cualquier problema que tenga. Entonces, en este sillón, el paciente se va a sentar o también se le puede echar, ¿no? Depende de cómo se va a trabajar, ¿no? Bueno, este sillón es muy anatómico. Se puede decir que este permite mantener al paciente cómodo, ¿no? Entonces, esto permite que el dentista y su asistente puedan hacer bien su trabajo, lo mejor posible, ¿no? Entonces, va a disponer, como les dije, de reguladores de posición y de altura, ¿no? Que es justamente controlado por un pedal, sencillamente, que funciona con el pie. Bueno, eso podemos decir, ¿no? Este sillón tiene como un forro vinílico, ¿no? Como un plástico, que justamente lo protege, ¿no? Para que sea fácil desinfectarlo y sea fácil limpiarlo, también cualquier mancha que pueda presentar, ¿no? Entonces, entre paciente y paciente se limpia, ¿no? Atiendes un paciente, se le atendió un paciente, ¿no? Tiene que desinfectar el sillón, ¿no? Hasta que ingrese otro. Entonces hay que tener cuidado con la limpieza, ¿no? La limpieza de esta unidad, desinfección y demás. Bueno, tenemos también algunos accesorios que justamente de educación oral tenemos la escupidera o salivadera. En la escupidera es donde, pues, su nombre lo dice, donde escupimos, ¿no? Es un recipiente en el cual también se puede colocar los vasos, ¿no? El aspirador es donde se coloca, como le mencioné hace poco, la cánula, ¿no? La cánula para poder no, justamente absorber la saliva, la sangre y quizás agua que se produzca justamente por un proceso de operatorio dental, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podemos decir, ¿no? Bueno, también hay una silla en la cual se sienta el odontólogo y también su asistente. Se dice que la silla del asistente dental tiene que ser mayor a la del odontólogo, unos 10 a 15 centímetros de más alto, para que facilite el apoyo con la instrumentación, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Se dice que debe ser sillas cómodas, porque muchas veces los procedimientos odontológicos pueden demorar mucho tiempo, 2 horas, ¿no? Quizás un poco menos o más. Deben ser cómodas para que el operador pueda trabajar como debe ser, tranquilamente, ¿no? Por lo general son así como está en la imagen, ¿no? Como ven en la imagen. Tienen que haber dos, uno para el dentista y uno para el asistente, cuando le instrumente los instrumentos, ¿no? Cuando le pasen los instrumentos para que pueda trabajar sencillamente. No solamente instrumentos, materiales, insumos, ¿no? Que son descartables y demás, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que también se deben considerar con respecto al sillón, ¿no? Bueno, muchas veces, eh, a ver, en la propia unidad dental se coloca lo que se va a utilizar. Por ejemplo, vas a hacer una restauración con resina. Cuando el operador hace eso, ¿no? Cuando el operador, el odontólogo utiliza productos, insumos para restaurar, muchas veces la bandeja de la unidad dental queda muy chica. Entonces, cuando queda muy chica, porque no entran más cosas, más instrumentos o insumos o productos, se utiliza un mueble auxiliar. Puede ser un carrito, por ejemplo, ¿no? Y demás. Eh, Generalmente ahí se coloca los insumos que no pudieron colocarse encima de la bandeja de la unidad odontológica, ¿no? Siempre es bueno tener una mesita o mueble auxiliar. Generalmente trabajan con dos aparte, dos de estos muebles
por cualquier emergencia, ¿no? Para colocar más cosas. Bueno, eso es lo que podemos decir. Eh, y este es una imagen de una unidad dental moderna en la actualidad. En la actualidad se está usando, hay muchos modelos así, ¿no? Tú vas a un consultorio dental y vas a ver esta imagen, ¿no? Más parecida, ¿no? Bueno, casi todas tienen esta, ¿no? Vemos ahí que tiene el propio sillón, jeringa triple, ¿no? Claramente está el pedal también donde pisan, ese circulito que está a la derecha, ahí es donde pisan y sale, se puede decir, funciona la pieza de alta, la pieza de baja también, ¿no? Y demás. Lámpara de iluminación, escupidera o salivadera, bueno. Eso es lo que podemos decir con respecto a las partes de que va a presentar esta unidad odontológica. Pero ese no es el único modelo, hay muchos más modelos, depende del consultorio que esté trabajando, ¿no? Muchas veces en el estado, ¿no? Hay unidades antiguas, hay unidades modernas, ¿no? Entonces no siempre están las mismas unidades que están acá justamente en el dibujo. Que dice buenas. Mm, les voy a colocar un pequeño video complementario, ¿eh? Un ratito. ¿Se escucha? No. Profesor, Sí, sí se le sí, se escucha. escucha. Ya, voy a colocar un pequeño imagen, ¿ya? Un ratito. Cuando vayamos a tratar al paciente, en la práctica de hoy vamos a hablar de las partes del sillón dental. Y como veis, tenemos muchas cosas que conocer. Empezaremos por la parte en sí del sillón, que es completamente regulable, tanto en altura arriba y abajo, como en posición de la espalda y de la cabeza de nuestro paciente. Ahora veremos a continuación cómo se puede regular esta posición. ¿Qué más cosas tenemos? También tenemos un sistema de aspiración. En el sistema de aspiración contaremos con dos tipos de aspiradores. Aspirador tipo Venturi, que es el que utilizamos de normal para cualquier procedimiento odontológico, pero también podemos contar con el aspirador quirúrgico, que como bien indica su nombre, se utilizará para cirugías. Por tanto, en esta parte, justo en el lado izquierdo, tenemos el sistema de aspiración. A continuación podemos ver la escupidera y el sistema de agua donde colocaremos, cuando vayamos a tratar al paciente, el vaso y la servilleta desechable. También veremos dónde podemos accionarlo a continuación. ¿Qué más cosas tenemos? También tenemos la lámpara dental que le va a dar iluminación a nuestro campo operatorio durante cualquier tratamiento que estemos realizando. Como veis, es completamente articulable y presenta dos asas, una a cada lado, para que la pueda manejar tanto el odontólogo como el higienista o auxiliar y poder colocarla perfectamente. ¿Qué más cosas nos encontramos? Una de las más importantes también, con un brazo completamente articulado, tenemos la unidad de control, es decir, nuestro centro de trabajo. Esta unidad de control puede ser de dos tipos, depende de cómo estén colocadas las mangueras. Bien, puede ser, en este caso, es de tipo colibrí, ya que las mangueras están situadas arriba de la bandeja portainstrumentos. Si estuviera al revés, es decir, si la bandeja estuviera arriba y las mangueras abajo, sería colgante o pendular. Bien, pues tenemos nuestras mangueras y en nuestras mangueras podemos
podemos colocar diferentes dispositivos. Siempre vamos a tener una manguera preparada para colocar la turbina, otra manguera preparada para colocar nuestro micromotor y en él poder introducir el contraángulo o la pieza de mano, y nuestra jeringa triple función, que como ya sabemos tiene función de agua, aire o spray. Siempre estas tres mangueras las tendremos disponibles. Después podemos colocar en ciertos sillones una unidad de ultrasonidos para realizar las tacrectomías, higienes de tartrajes, es decir, las limpiezas bucales, y en muchos sillones también podemos disponer de una lámpara de fotopolimerizado. Y como podéis observar, justo debajo de las mangueras tenemos nuestra bandeja portainstrumentos que utilizaremos mientras estemos trabajando con el paciente. Y a este lado de la unidad de control tenemos nuestro dispositivo para manejar, como os había indicado anteriormente, tanto el sillón, podemos ver cómo mover, cómo colocar el sillón tanto en altura como en posición de cabeza y espalda, y también tenemos para accionar nuestra luz de la lámpara dental. Una vez finalizada nuestra tarea en el día en la clínica, siempre los sillones, una vez completamente desinfectados y limpios, se subirán arriba del todo. Nos lo indica nuestra unidad de control porque el sillón dejará de subir. Y por último, para acabar y no menos importante, en la base de nuestro sillón dental tenemos el pedal. El pedal es aquel dispositivo necesario para poder accionar sobre todo, y lo más importante, el instrumental rotatorio que estemos utilizando en el sillón dental. No simplemente sirve para eso, sino también en muchos casos puede servir, además de la unidad de control, para manejar nuestro sillón en altura y en posición, como también para encender la lámpara del mismo. Espero que esta práctica os haya servido de mucha ayuda para conocer ya un poquito cuál es nuestro lugar de trabajo y que sigamos conociendo mucho más poco a poco. Hasta la próxima. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, lo que podemos observar en ese video es una unidad odontológica más moderna, ¿no? Una unidad que en la actualidad se puede considerar moderna, mucho mejor a la que ven en imagen, ¿no? Eh, las unidades dentales, mientras cumplen más funciones, suelen ser más caras. Por lo general, esas unidades que vieron en el video, solo pocos lo tienen, no todos, no muchos consultorios. Ya, solamente varía en que tiene más funciones nada más, pero casi todas las estructuras son comunes. Entonces les quise mostrar el video para que puedan apreciar, ¿no? Justamente una diferencia también con la imagen que está proyectada ahorita, ¿no? Entonces va a haber siempre varios modelos, diferentes aspectos que van a ver, ¿no? Sencillamente. Bueno, ¿cómo se llama el instrumento que está a la izquierda? Lo puse al principio. Explorador. La derecha, dividido por milímetros y tiene áreas negras. Sirve para, por ejemplo, exámenes periodontales. Mide, por ejemplo, el nivel gingival, no que sea Gingival. rectal. Mide el nivel gingival o retracción gingival. Esta se llama sonda periodontal. Sonda periodontal, ¿no? Y así demás insumos, perdón, instrumentos odontológicos
que van a ser utilizados, ¿no? Bueno, creo que se acabó. Ya, vamos a repetir la primera parte para aquellos que de repente han venido tarde o quizás no hayan estado presentes en la primera hora. Ah, no se me ve, creo, ¿no? ¿O sí? No, había percatado que no me estaba apagada mi cámara. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de la primera parte en estos pocos minutos que nos quedan. Ahí finalicé todo. Ya vamos a hacer un pequeño recordar para aquellos que recién han ingresado quizás por X motivo. Entonces, recordamos como un repaso. A ver, hemos hablado hoy día sobre generalidades. Generalidades en instrumentos utilizados en odontología, ¿no? Entonces, los instrumentos utilizados en odontología son aquellos que pueden ser cogidos con la mano, ¿no? Justamente para poder realizar diferentes técnicas bucodentales, ¿no? Y pueden clasificarse de múltiples maneras, de múltiples formas, tienen varias formas de clasificarse, ¿no? Por ejemplo, se puede clasificar como instrumentos de mano e instrumentos rotatorios. Los instrumentales en odontología puede clasificarse como instrumentos de mano o instrumentos rotatorios. ¿Qué es un instrumento de mano? El instrumento dental de mano o odontológico de mano es un instrumento diseñado justamente para poder funcionar respondiendo justamente a los movimientos del operador, a los movimientos de la mano del operador, sin ningún tipo de fuente de energía eléctrica y u otro, ¿no? Entonces, simplemente con los movimientos de la mano del operador son instrumentos de mano, ¿no? Responden a los movimientos del operador sin ningún tipo de fuente de energía, como energía eléctrica o compresora, ¿no? A través de del aire, ¿no? Estos pueden ser rígidos o articulados. ¿Qué es un instrumento rígido? Son aquellos que, por ejemplo, no tienen apertura y cierre, ¿no? Son rígidos, estáticos. Y los instrumentos articulados son aquellos que tienen como una especie de articulación que permite, por ejemplo, abrir o cerrar, apertura y cierre, ¿no? Como por ejemplo el famoso forceps. El forceps es un instrumento utilizado para cirugía bucodental. Cuando un paciente se va a extraer alguna pieza, utiliza diversos instrumentos para cirugía, entre los cuales está el forceps, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? De instrumento articulado. Entonces, los instrumentos no solamente pueden ser de mano, también pueden ser instrumental rotatorio, pieza de mano, que es la turbinita, ¿no? Que hace ese sonido para hacer preparaciones dentarias, micromotor, en el cual justamente le acompaña con la colocación de un contraángulo, ¿no? En el micromotor se puede colocar, por ejemplo, las fresas alargadas justamente para laboratorio dental, ¿no? Para hacer prótesis dental y demás trabajos, ¿no? El micromotor, perdón, la pieza de mano, pieza de alta velocidad, ahí se coloca fresas que son aditamientos, ¿no? Para justamente hacer preparaciones dentales, por ejemplo, ¿no? Preparación dental es cuando una preparación para por ejemplo, cuando vas a restaurar con una resina, ¿no? Haces un huequito, ¿no? Como un agujero y lo restauras con resina, ¿no? Preparación dentaria como tallados para poder, es como un desgaste que se le hace al diente para poder colocar una corona. Necesita sí o sí una pieza de alta velocidad. Esa pieza de alta velocidad va a ser considerado un instrumento rotatorio, porque necesita de una fuente de energía, en este caso, aquella que se produce por la compresora, ¿no? La compresora funciona junto a la unidad dental, ¿ya? Entonces es importante esa compresora para que funcione en material rotatorio, instrumento rotatorio, ¿no? Entonces va a estar accionado por una fuente de energía, ¿no? Simplemente. ¿Es importante? Sí, por supuesto. Entonces es un tipo también de clasificación que va a tener justamente este instrumental, ¿no? Bueno, también se puede clasificar los instrumentos en generalidades. Instrumentos de odontología pueden ser según su parte activa, según el material que está hecho y según su indicación. Los instrumentos en odontología pueden ser de diversos materiales, puede ser de acero inoxidable, aluminio, plástico, por ejemplo. A ver,
para hacer impresiones dentales, ¿no? Para hacer prótesis dental, tienen que hacer como un vaso, como una taza de goma, perdón, una taza de goma, utilizan una taza de goma, una espátula de plástico y alginato le colocan. Están batiendo, batiendo y sale una masita, lo colocan, ¿no? En un molde, en un soporte de plástico, por ejemplo, y hacen que el paciente lo muerda para que se pueda fabricar así su prótesis, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser, los instrumentos pueden ser de plástico, ¿no? Como la espátula de plástico, ¿no? También pueden ser de aluminio. Por ejemplo, hay instrumentos que son de aluminio que permiten justamente, ¿no? Las impresiones dentarias para hacer las prótesis, prótesis, ¿no? Prótesis dentales. Tenemos también los de acero inoxidable. Casi todos los productos o instrumentos son de acero inoxidable, la gran mayoría. Es lo recomendable usar, ¿no? Obviamente que hay mejores, pero ya depende del presupuesto. Es más caro, ¿no? Obviamente. Y mientras mejor sea el material, es más caro también su... Ya me entiendo. Bueno, entonces también se pueden clasificar los instrumentos según su área o indicación. Hay instrumental dental que se utiliza para fotografía, eh, para prótesis, odontología restauradora, estética, cirugía bucomaxilofacial, implantología, rehabilitación oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia. Entonces nosotros, durante el transcurso de los días, vamos a hablar sobre cada instrumental que se va a utilizar en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, un asistente que está ayudando a un odontopediatra, ¿no? Un odontopediatra que es el dentista que trabaja con niños. El instrumental que tiene es muy diferente, por ejemplo, a un cirujano bucomaxilofacial. El bucomaxilofacial trata justamente aquellas patologías relacionadas con la cavidad, abarca más que solo dientes. Entonces es muy diferente ayudar como asistente a un cirujano bucomaxilofacial que a un odontopediatra. No es muy diferente. Entonces, con el transcurso de los días vamos a mencionar qué instrumentos se utiliza en cada área, ¿no? Para una mejor comprensión, ¿no? Sencillamente. Cada área de la odontología tiene diversos instrumentos y tenemos que aprenderlos todos. Bueno, también se pueden clasificar según su parte activa, puede ser simple o doble. Bueno, muchos instrumentos tienen dos partes activas, ¿no? Que es la parte que va a actuar, ¿no? Por ejemplo, hay sondas periodontales, perdón, exploradores, que tienen dos partes activas, ¿no? Con las dos puedes explorar eh, justamente la superficie dentaria, ¿no? Para detectar de repente alguna cavidad o de repente algún cálculo dental, ¿no? Entonces es bueno saber también eso, no puede ser de una parte activa o doble simplemente, doble función, ¿no? Entonces eso podemos, es otra forma de clasificarlo también. Y también tenemos que se puede diferenciar dos partes, parte activa y parte inactiva. La parte inactiva es el mango. El mango es el área donde se puede, ¿no? Coger instrumentos o agarrarlo, ¿no? Donde lo puede sujetar, se puede decir. Generalmente esta zona del mango es rugoso, hay marquitas rugosas justamente para evitar que se resbale de nuestras manitos, ¿no? Eso mejora la prehensión del instrumento, ¿no? Esa es la parte inactiva o el mango, ¿no? En este instrumento tiene dos partes activas, ¿no? Entonces, la parte activa justamente se utiliza para poder tener contacto directamente con la pieza dental, ¿no? Va a realizar la búsqueda. Entonces, depende del tipo de instrumento, la forma que posea, no va a variar la parte activa, no todas las partes activas son iguales, por acaso varía, depende del tipo de instrumental, no es igual, sencillamente. Bueno, y como les comentaba, ¿no? Entre los instrumentales de diagnóstico tenemos el famoso explorador. ¿Qué es el explorador? Bueno, el explorador se puede decir que es un instrumento básico justamente para poder diagnosticar, ¿no? Para poder explorar la cavidad oral propiamente dicha. Puede ser fabricado por acero inoxidable,
¿no? Y u otro. Entonces, este posee o puede poseer una parte activa, como vemos en la imagen inferior, y dos partes activas en la imagen superior, ¿no? Puede ser así también, pero la más común es la de arriba, esta imagen, hay dos partes activas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a examinar los dientes a través de la palpación, ¿no? Va a buscar algún tipo de, por ejemplo, caries, ¿no? También va a buscar cálculos dentales, que es justamente sarro dental o placa bacteriana mineralizada, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no? Sencillamente, tiene su mango y una parte activa o dos partes activas, ¿no? Sencillamente. Bueno, básico instrumento de diagnóstico de exploración. Tenemos también el espejo dental o espejo bucal. Este espejo es un instrumento básico en exploración. Justamente es un espejo de cristal que tiene forma redondeada, que justamente finaliza en un vástago que justamente es adaptable a múltiples mangos. Entonces este espejo es muy fácil de romperse, ¿no? A veces se cae al suelo y crack, se rompe. Entonces como su mango es desmontable, ¿no? Lo puedes sacar y lo botas el otro y el mango te queda y el espejo lo puedes comprar aparte y tienes mango con espejo, ¿no? Son dos aditamientos, no es uno solo. ¿Qué función posee este espejito? Ayuda a poseer al operador una visión indirecta, ¿no? De la cavidad bucal propiamente dicha. Y así poder realizar un buen diagnóstico a través de la observación de las múltiples caras de la superficie dental, ¿no? Y no solamente eso, también permite separar los labios. También puede actuar como un separador, ¿no? Separador de labios y demás, ¿no? Entonces es muy importante también para diversos procesos, ¿no? Simplemente. La famosa pinza algodonera. Con esta pinza se puede sostener el algodón, ¿no? Pero no solamente eso, se puede decir que esta pinza también es un instrumento que es fabricado idealmente en acero inoxidable. Tiene un mango donde se puede sostener, ¿no? Es un mango que tiene una sujeción estriada, una sujeción, ¿no? Y demás. Entonces, el mango es muy potente porque va a evitar justamente que las puntas se crucen, ¿no? Entonces es muy flexible también, no se puede decir. Su función es transportar objetos hacia el interior de la boca o hacia el exterior de la boca. También transporta algodón, ¿no? También se le coloca justamente, por ejemplo, se le puede colocar ahí un papel articular para verificar si la oclusión está correcta, ¿no? Y demás insumos, ¿no? Entonces, en realidad es muy importante también conocer sobre esta pinza algodonera, ¿no? También conocida como pinza biangu, dije, pinza biangulada, ¿no? O pinza de algodón, como quieres llamarle, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos, hemos repasado bastante. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien o no me escucharon nada? Nada. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, Sí, profesor. profesor. Sí se escucha, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Pregunto porque de repente me dicen que no me escuchan. Bueno, por si acaso. Vamos a pasar lista, voy a pasar la lista. Ya un ratito.
Arellano Calderón Dávila. Fátima, perdón. Presente, profesor. Buenas tardes. Ávalo Carrasco Melanie. Presente, profesor. Buenas tardes. Bardales Arirama. Bardales Arirama. Caguana Samantha María Fernández. María Fernanda. Presente, profesor. Buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Camones Soto Natalie Grace. Buenas tardes, profesor presente. Castrejón Lunasco Jacqueline Margarita. Presente, profesor. Buenas tardes. Condori Montes Nayeli. Condori. Condori Montes Nayeli. Cos Bravo Roxana Jacqueline. Cos Bravo Roxana Jacqueline. Cruz Abarca Diana. Cruz Abarca Diana. Espinosa Zorrilla Candy. Espinosa Zorrilla Candy. Presente, profesor. Buenas tardes. Herboso Rosas Yesenia Esther. Presente, profesor. Guamán Reyes Nayeli Naomi. Presente, profesor. Huerta Espinosa Juana. Presente, profesor. Lebeau Mosqueda Octavia. Lebeau Mosqueda Octavia. Profesor, la alumna le veo no ha podido asistir hoy a clase, no tenía conexión a internet. Ya, listo. López Chávez Elizabeth. López Chávez Elizabeth. Luque Quispe. Luque Quispe presente, profesor. Buenas tardes. Macuri Delgado Luz Cristina. Macuri. Presente, profesor. Buenas tardes. Ya, Medina Arango Maciel Yomira. Buenas tardes, profesor presente. Ocampo Mendoza Cintia. Presente, profesor. Buenas tardes. Orozco Rivera. Presente, profesor. Buenas tardes. Pichón Lee Flor. Presente, profesor. Buenas tardes. Ok. Ricaldi Javier Juan Diego. Presente, profesor. Buenas Ok, tardes. buenas tardes, mucho gusto. Rocha Tocto ¿qué dice? Daguiant. Rocha Tocto Nicole. Rocha Tocto Nicole. 1, 2, 3, no está. Sandoval Ureta, Miquel. Sandoval Ureta, Miquel. Recuerda que si no tienes micrófono puedes escribir al chat. Tito Valdivia, Dayana. Tito Valdivia. Barrón. Barrón. Roque Fiorella Paulina. Yaicate Mañez, Jennifer Danixa. Presente.
Zárate Cusigualpa, Rocío del Carmen. Zárate. Alguien que esté acá presente y no haya sido mencionado el día de hoy, que esté acá ahorita. Profe, se me malogró el micrófono, no tengo micrófono, no puedo hablar. Listo, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Hasta profesor. mañana, fue un gusto, nos vemos. Listo. Mañana, profesor.